Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar de Geocom. Quisiera saber si se escucha, si alguien me pudiera enviar un mensaje. Ok, muchas gracias. El webinar de hoy se denomina Uso combinado de GNSS, instalación total y nivel digital en obras de ingeniería. Lo que Lo que quise hacer fue mostrar algunas técnicas de medición de GNSS, de estación total para el levantamiento topográfico, y cómo se pueden vincular en una obra de ingeniería. Cuando necesitan, por ejemplo, hacer una obra lineal, necesitan levantamientos que estén de partida georreferenciados y por otro lado que tengan referencia vertical al nivel medio del mar. ¿Cómo se puede lograr eso vinculando estas tres mediciones? Hablamos de observaciones satelitales por el lado de GNSS y hablamos de observaciones terrestres cuando involucramos la estación total y el nivel digital, ¿ya? Mi nombre es Ariel Silva, trabajo en soporte junto con un equipo de 5 ingenieros de soporte. Hacemos capacitaciones, hacemos demostraciones acá en Geocom de diferentes productos. Y bueno, hasta hace un tiempo hemos empezado con esta línea de webinar, desde aproximadamente principios de este año, y ya, bueno, llevamos un total de aproximadamente unos 12 webinars, los cuales esperamos terminar exitosamente en diciembre para partir nuevamente en marzo. ¿Ya? La agenda del día de hoy está compuesta por lo que he denominado topografía para obras de ingeniería, algo muy básico que da de alguna manera el espíritu de lo que dicta este webinar. También vamos a hablar sobre sistemas y marcos de referencia. Vamos a hablar sobre sistemas de coordenadas, que básicamente cuando se define un sistema y un marco de referencia, hay una variedad de sistemas de coordenadas que se asocian a este último. Entonces ahí nosotros hemos visto, en virtud de las capacitaciones que dictamos acá en Geocom, que hay una confusión entre muchos usuarios acerca del uso de los sistemas de coordenadas. Por otro lado, vamos a comentar acerca de las técnicas para realizar levantamientos topográficos. Aquí estamos hablando también de algo muy superficial que involucra GNSS, estación total y nivel digital. Por otro lado, el procesamiento de datos GNSS y ajuste de redes tridimensionales, ajuste de redes verticales y finalmente la tan ansiada compatibilización de datos, ¿ya? Este webinar es informativo. Si hay más consultas en donde ustedes quisieran profundizar acerca del tema, pueden escribirme un correo. El correo va a estar al final de la presentación y también a medida que se vaya dando la presentación, ustedes pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, y algunos de los ingenieros de soporte que me acompañan va a poder responder rápidamente. ¿Ok? Antes de empezar, quisiera hacer una distinción acerca de los software que vamos a comentar. Está el Trimble Business Center, que es un software de oficina. Hablemos de que históricamente se ha conocido como un software de procesamiento de datos GNSS, pero hoy en día es un software ya de procesamiento de datos topográficos, de procesamiento de datos geodésicos, que permite modelar a través de MySTIN, por ejemplo, un levantamiento, dibujar curvas de nivel, hacer superficie, cálculo de volumen, etcétera. Tiene involucrado también el procesamiento RTX, que bueno, está bastante potente. Se puede combinar incluso con las técnicas de posicionamiento relativo, de GNSS, procesar datos de estación total, procesar datos de nivel digital. Es una potente herramienta de software para poder hacer la vinculación de los datos topográficos y de los datos geodésicos, pero ya pensando en oficina,
¿ya? Por otro lado está el Triple Access, que es el software de campo. Digamos que cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de transformación de coordenadas, vamos a poder hacerla de forma indistinta, ya sea en el Trimble Business Center o en el Trimble Access. Cuando hablemos de sistemas de coordenadas también, cómo se define un sistema de coordenadas, lo vamos a poder hacer tanto en campo como en oficina. Por lo tanto, cualquier acción que no se lleve a cabo en campo, perfectamente se podría recuperar en oficina. Por ejemplo, he notado que algunos usuarios realizan levantamientos en Sirgas, en proyección UTM, sin el uso de modelos geoidales y descargan esto como un CSV. Posteriormente llegan a procesar el dato, ¿cierto? Y obtienen, digamos, una nube de puntos discreta en la referencia que les había comentado. Si eso necesita un cambio de sistema de coordenadas o un cambio de sistema de referencia, no es necesario hacer el levantamiento nuevamente. Por lo tanto, ahí aparece fuertemente el Trimble Business Center como software de oficina para hacer el cambio del sistema de coordenadas o del sistema de referencia, ¿ya? Por lo tanto, indistintamente, todos los temas que se van a tratar acá de forma teórica podrían darse ya sea en campo o en oficina, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿ya? Respecto a lo que habíamos comentado como topografía de obras de ingeniería, yo hice una simplificación del problema. Obviamente es mucho más que esto, pero en este webinar vamos a indicar que lo podemos separar en tres etapas. Una etapa que está relacionada con el levantamiento topográfico, en donde hablamos de la adquisición de un dato geoespacial. En este caso, hablamos de técnicas discretas. Cuando hablamos de técnicas discretas, nos metemos en el ámbito convencional de la topografía, en el ámbito convencional de la geodesia, y en esto estamos hablando de GNSS y estación total. No estoy involucrando a los niveles digitales, porque estoy pensando en la adquisición de, digamos, de un conjunto de puntos para hacer, por ejemplo, trazados de curvas de nivel o para hacer un modelo digital del terreno, ¿cierto? En esa primera etapa, digamos que está migrando al ámbito de la fotogrametría con el uso de UAS, también está migrando al ámbito del escáner láser, pero como lo hemos comentado en otros webinars anteriormente, esas son técnicas de datos masivos. Por lo tanto, nosotros cuando hablemos de un levantamiento topográfico en este webinar, vamos a estar hablando de una técnica de adquisición de datos geoespaciales discretos. Por otro lado viene el diseño. Digamos que, bueno, aquí se necesita un plano de ingeniería, una superficie topográfica sobre la cual un proyectista, un ingeniero, ¿cierto?, podría hacer un diseño de ingeniería a partir de esos datos. Diseñar, por ejemplo, un botadero, diseñar una carretera, diseñar una obra vial, lo que sea, ¿cierto? El Business Center también cuenta con algunas herramientas como para poder hacer el diseño. Sin embargo, es un diseño que en algunos casos podría ser tratado como básico. Es el diseño que podría hacer cualquier geomensor, cualquier topógrafo, ¿cierto? Pero si ya se requiere algo mucho más avanzado, nosotros también tenemos algunas herramientas como para poder satisfacer esa necesidad. También está la parte del replanteo, que es cuando se quiere materializar alguna obra, y aquí necesariamente vamos a caer en las técnicas convencionales, en la técnica de la adquisición de datos discretos, ¿cierto? Pero hablemoslo así en tiempo real. Podría utilizarse un sistema GNSS en RTK o podría utilizarse una estación total como habitualmente se hace, ¿ok? El problema que se ve acá es que habitualmente en el primer punto, en el ámbito de los levantamientos topográficos, no se hacen todas las reducciones y todos los cambios de sistema de coordenadas que deberían hacerse para vincular datos de GNSS y estación total y en algunas ocasiones también de niveles digitales a través de nivelaciones geométricas. Por lo tanto, de eso vamos a hablar. Vamos a tener entonces un levantamiento topográfico. Pueden ver acá una vista en planta de un levantamiento bastante sencillo. Esta es una adquisición de datos discretos a lo largo de un perfil
y de momento en que se dibuja, adquiere esa forma. Ya ahí, digamos, podríamos prescindir de los puntos y tendríamos un incipiente, digamos, plano de topografía para ingeniería. Eso, hoy en día, se puede automatizar con el Trimble Access, con una herramienta que se denomina biblioteca de características. Por lo tanto, usted, por ejemplo, esto es una vereda, esa vereda se levanta con el mismo código y el Trimble Access tiene la capacidad de dibujarla de forma automática. También es posible hacer el dibujo de esa línea a través del Trimble Business Center una vez que ya se tiene el dato, digamos, consolidado. Hay distintos tipos de herramientas que permiten dibujar líneas, que permiten dibujar puntos, polígonos cerrados, por ejemplo, y también algunas herramientas de control que permiten indicar cuál es el inicio y cuál es el fin de una línea, ¿cierto? O, digamos, herramientas que permiten hacer el control de algún dibujo, no en términos de lo que es el dibujo topográfico, sino que indicar cuándo se va a iniciar, cuándo se va a cerrar, cuándo, cuándo se necesita, digamos, hacer una curva, etcétera. ¿Ok? Vamos a pensar también en que ese tipo de levantamiento topográfico se pueden transformar posteriormente en una superficie. En este caso hablamos de una malla TIN. Una malla TIN es básicamente una composición de triángulos que están, digamos, acomodados de acuerdo a un algoritmo que se denomina la triangulación de Delano. Esa triangulación permite hacer, digamos, triángulos de forma ordenada. Por otro lado, esta triangulación se ve fuertemente influenciada por la creación de líneas de quiebre. No sé si se ve bien allá en su pantalla, pero aquí en esta parte se intentó hacer una solera y sin la creación de las líneas de quiebre, esa solera no hubiese salido bien representada porque el triángulo podría haberse dibujado en cualquier posición. Eso también es posible hacerlo en el Trimble Access, o sea, perdón, en el Trimble Business Center de forma automática, ya que se está dibujando una polilínea tridimensional de forma automática o no, ¿cierto? De forma automática puede ser a través de la biblioteca de características o de forma automática podría ser a través de un dibujo que se desarrolla en el Trimble Business Center con una polilínea tridimensional. ¿Ok? Una vez que ya se obtiene la malla TIN o la superficie, es posible hacer curvas de nivel, por ejemplo. Esas curvas de nivel obviamente deberían llevar un índice o un acotado, pero digamos, yo lo simplifiqué de forma de mostrar algo básico acá. Esto también se puede hacer con el Business Center. Esas curvas de nivel responden a una curva de nivel que se llama rápida, que es para una visualización, digamos, simplificada. En el caso que ustedes quisieran alguna curva de nivel ya con el valor de la altura, ¿cierto? También existe otra herramienta en el Business Center que permite hacer eso. ¿Ok? Luego viene el diseño de ingeniería. Ese diseño de ingeniería obviamente está basado directamente en el levantamiento topográfico. Yo les había comentado que ese levantamiento topográfico puede llevarse a cabo mediante técnicas convencionales, hablemos de adquisición de puntos discretos, o también a través de adquisición de puntos masivos, puede ser fotogrametría o puede ser escáner láser. En este caso se tiene, digamos, una base que está dada por curvas de nivel, ¿cierto? Esas curvas de nivel generan posteriormente una malla TIN y sobre esa malla TIN, por ejemplo, yo podría diseñar acá una rampa de acceso para llegar a este botadero, ¿cierto? En este caso vamos a tener, o una plataforma, mejor dicho. Entonces en esta plataforma vamos a tener en alguna instancia acá relleno, ¿cierto? Y vamos a tener también acá el corte. Eso es susceptible de poder ser replanteado mediante el Trimble Access.
por ejemplo, con estación total. Entonces acá este modelo digital se exporta en un formato que permita leer el Trimble Access. En este caso estamos hablando de un TTM. Ese TTM sale directamente desde el Business Center, se carga sobre el Trimble Access y se hace el replanteo, ya sea con estación total o con GNSS. En este caso están viendo que se tiene una instalación de estación total, por ejemplo. Esa estación total está midiendo un punto en terreno, un punto que es susceptible de tener un cambio en términos de construcción. Se tiene una altura para el modelo digital de 163, por ejemplo, y la elevación que se mide es de 162.477. Por lo tanto, hay que rellenar 50 centímetros. Eso lo va indicando en tiempo real. Este replanteo podría ser a través de elementos puntuales, como habitualmente se hace en ingeniería, a través de líneas que pueden cargarse, por ejemplo, desde un DXF o desde un DWG, o también a través de una superficie. También existe otra forma de hacer replanteo, ya hablamos de un diseño, ¿cierto? Habitualmente se hace con las obras viales o con los túneles, por ejemplo, y ya se necesitaría el uso del módulo de carretera o del módulo de túnel para ser utilizado en Trimble Access. Hay distintos usos de esta superficie, ¿cierto? Pero ya entramos en un ámbito que es mucho más especializado. ¿Ok? Respecto a la realización de los levantamientos topográficos, yo les había comentado que tanto GNSS como estación total se reconocen como técnicas convencionales para, digamos, adquirir estos datos geoespaciales desde el punto de vista de los puntos discretos. Nosotros estamos necesitando, voy a volver atrás, estamos necesitando adquirir puntos para unirlos con líneas, ¿cierto? O definitivamente hacer una superficie, ¿cierto? En base a puntos de relleno, por ejemplo, para obtener un modelamiento. Eso es lo que se conoce como una técnica convencional, ¿ok? Y el problema que había planteado inicialmente es que se necesita hacer la combinación de las técnicas de observación satelital con las técnicas de observación terrestre. En este caso estamos hablando de GNSS por un lado, que trabaja de una manera bastante específica, y estación total o nivel digital. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero dejar claro es que la combinación de ambas observaciones es completamente factible siempre y cuando se tomen los resguardos necesarios. Estamos hablando de las reducciones que se realizan, digamos, bueno, en términos simplificados, en una planilla, por ejemplo, pero más fácil aún es hacerlo directamente cuando ustedes vuelcan los datos en el Trimble Business Center y procesan en base a un sistema de referencia definido y a un sistema de coordenadas dado. ¿Ok? Respecto a las actividades geodésicas que tiene un proyecto o una obra de ingeniería, ¿ya? Yo, recuerden, he generalizado muchas cosas, seguramente se me están escapando varias, pero esto es lo más general que yo pude hacer. Por lo tanto, vamos a tener un origen dado por Sirgas, es bastante conocido WGS84, ¿cierto? Pero ya estamos hablando hoy en día de Sirgas, de Sirgas. Hablamos de Sirgas Chile o de Sirgas Con, eso lo voy a explicar posteriormente. Tenemos también, en base a ese origen dado por Sirgas, vamos a tener la medición de una red principal. Esa medición de la red principal debería hacerse siempre con GNSS, dado que es bastante productivo, ¿cierto? Y es menos costoso en términos de lo que es logística. Perfectamente se podría hacer con estación total, pero ya estamos hablando de una densificación que es mucho más localizada. Yo estoy pensando en un proyecto que es generalizado, ¿cierto? Por ejemplo, una carretera de 200 kilómetros, ¿cierto? Sería impensado hacerlo con estación total, por lo tanto ahí entra GNSS, pero digamos, no estoy excluyendo las mediciones con estación total para una red de alta precisión, lo que se denominaría una red principal, ¿cierto? Por otro lado, en este proceso, luego de un ajuste por mínimos cuadrados de una estructura que tiene redundancia, hablamos de la obtención de coordenadas geodésicas.
¿Y por qué estamos pensando en coordenadas geodésicas? Porque todavía no hemos decidido cómo vamos a plantear las coordenadas horizontales. Por lo tanto, vamos a pasar a otro ámbito que es, digamos, la determinación vertical. Ojalá pudiese ser a partir de un pilar de nivelación, lo que se conoce como un PN. Ese pilar de nivelación cuenta con altura a nivel medio del mar, ¿ya? Y acá hay que hacerse una pregunta. Si se necesita nivelación geométrica, en el caso que se necesite nivelación geométrica, se definen algunos puntos, ¿cierto? Y se nivelan de forma convencional, ojalá con un nivel digital para aumentar la productividad. Y también por otros temas que en el desarrollo de la presentación les voy a explicar. Si se necesita nivelación geométrica, se está pensando en alta precisión, estamos hablando de algunos milímetros de precisión. Cuando el proyecto ya es muy extenso, se habla de algunos centímetros de precisión, pero digamos que la nivelación geométrica debería ser la técnica geodésica, la técnica de observación geodésica más precisa que hay. En el caso que no se necesite nivelación geométrica, se puede hacer el uso diferencial de un modelo geoidal. Con esto se obtiene finalmente alturas a nivel medio del mar. Algunos le llaman alturas ortométricas, ¿cierto? Pero en este caso, como partimos de un pilar de nivelación que tiene altura a nivel medio del mar, vamos a decir que obtenemos ese tipo de altura. Cuando completamos estas 4 posiciones, estamos hablando de una posición tridimensional dada por GNSS y una posición vertical dada por una nivelación geométrica o por el uso diferencial del modelo geoidal, estamos hablando de lo que se denomina control geodésico completo. Los puntos más importantes de las redes que se construyen para estos efectos deberían tener esas cuatro componentes. Una componente tridimensional dada por GNSS que es de altísima precisión y una componente vertical que da un nexo para la parte física de la obra. Es bastante complejo, digamos, llevar el control vertical con alturas elipsoidales porque básicamente no permiten construir. Luego viene la necesidad de generar información gráfica. En este caso estamos hablando de que habitualmente muchos usuarios requieren coordenadas UTM, pero es bien conocido que las coordenadas UTM tienen deformación en términos de no recrear bien lo que se denomina distancia horizontal. Estaría recreando lo que se conoce como una distancia proyectada, ¿cierto? Pero es una representación especial de una distancia horizontal. Hay asociado lo que se conoce como un factor de escala. Pero bueno, entonces en ese momento nos vamos a preguntar si es necesario proyectar sin deformación o con la menor deformación posible. Entonces en ese caso nos hacemos la pregunta de que si necesitamos un PTL. Habitualmente sí se necesita, por lo tanto obtenemos coordenadas PTL y en este caso digamos que no se necesitaría pasar por las coordenadas UTM, vendrían directamente a partir de la latitud y la longitud, ¿cierto? Con eso estaríamos en condiciones de poder definir un PTL y de poder obtener directamente coordenadas que están asociadas a un plano en donde se ajusta muchísimo mejor la distancia horizontal. En el caso que no se necesite un PTL, pero que se necesite, digamos, hacer representaciones de alta precisión, pensando en la distancia horizontal, estamos pensando en coordenadas topográficas y ahí entra ya directamente el uso de estación total. ¿Ok? Luego, cuando queremos mezclar estación total y GNSS, aquí ya estamos hablando de poder trabajar directamente sobre el PTL, aquí no se necesitan parámetros de transformación, o por otro lado, cuando se trabajan con coordenadas topográficas, sí necesitamos parámetros de transformación y estaríamos, digamos, en condiciones de poder hacer esa vinculación de la estación total con el GNSS. ¿Ya? Respecto a los sistemas y marcos de referencia, estamos pensando en que todos los levantamientos van a tener la misma referencia, por lo tanto, se puede dar el caso de que tengan esta hora lineal, por ejemplo, que la tengo representada mediante esta línea amarilla, y que tengan determinaciones de, por ejemplo, de una base en RTK
o de una estación total, ¿cierto? Pero que no están amarradas entre sí. Por lo tanto, lo que se requiere es un punto de origen o un datum, ¿cierto? En donde, si lo piensan como un sistema topográfico, ustedes le dan las coordenadas a ese punto. Posteriormente necesitan un punto de orientación y con eso ustedes definen lo que se denomina el azimut inicial. Eso es lo que se hace, digamos, para definir un sistema de referencia. Luego, el marco de referencia serían todas las observaciones que se hacen o la materialización que se hace para densificar esas coordenadas a lo largo de una red, ¿ya? Esto en términos topográficos es bastante sencillo, pero lamentablemente no tiene la connotación de lo que se requiere hoy en día para la georreferenciación. Por lo tanto, en geodesia se habla de un sistema de referencia terrestre convencional, lo que se denomina un CTRS. Se habla de una definición en términos conceptuales, ¿cierto?, acerca de cómo el sistema acerca de cómo el sistema de coordenadas está formado. Por lo tanto, actualmente la geodesia mantiene un sistema que se llama ITRS, que deriva en una materialización que se denomina ITRF, ¿ya? En términos más concretos, estamos hablando de un origen que se materializa con 3 coordenadas o con 3 traslaciones. Posteriormente se tienen las orientaciones de los ejes y finalmente la escala. Ahí vamos a tener 7 parámetros que se ven, digamos, reflejados en lo que es un sistema de referencia, ¿ya? Eso, en términos de la geodesia, está muy bien manejado a través de lo que es SIRGAS hoy en día. En términos topográficos, también es de fácil, digamos, uso poder plantear un sistema de coordenadas locales, pero como les comentaba anteriormente, falta lo que se denomina georreferenciación. Por lo tanto, habitualmente nos quedamos con esta definición y se trabaja todo en SIRGAS y posteriormente se reduce, ¿ok? Por lo tanto, SIRGAS vamos a definir que es el sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Estamos hablando de que es una densificación continental del ITRF y contamos con 2 versiones. Contamos con una versión que está dada directamente por SIRGAS, que se denomina SIRGAS-CON, y otra que se denomina SIRGAS Chile, que está dado por la Red Geodésica Nacional que mantiene el IGM, ¿ya? En términos de la época, acá SIRGAS va a tener una época que pudiese ser instantánea. Hay un cálculo semanal de posiciones que pueden encontrar en el sitio de SIRGAS. Los puntos son activos. Solamente hay estos puntos que ustedes ven acá que constituyen la red de SIRGAS. Son todas estaciones GPS o estaciones GPS o estaciones GNSS que activamente están haciendo mediciones continuamente, están haciendo observaciones, lo que da la capacidad de tener estas coordenadas semanales, ¿ya? En el caso de la red del IGM, se ve que tiene diferentes épocas, 2002, 2013 y 2016. Habitualmente se ven, digamos, puntos que son pasivos, también tienen estaciones activas como la que tienen en sus oficinas, ¿cierto? La disponibilidad es a través de un certificado de coordenada, ¿cierto? Y, digamos, hay que acceder físicamente hasta el punto para poner un receptor GNSS y poder hacer la medición de líneas base. En términos de lo que son las coordenadas horizontales, vamos a decir que ya cuando se cuenta con la referencia, lo único que se busca es poder, digamos, asociar lo que se conoce como una proyección cartográfica. En este caso, nosotros vamos a trabajar con 2 grandes proyecciones cartográficas. UTM, en este caso la proyección universal transversal de Mercator, que es ampliamente utilizada en diferentes proyectos, pero como les había comentado anteriormente, el gran problema que tiene es que cuenta con un factor de escala que hace que sus distancias no se parezcan a las distancias horizontales. Por lo tanto, aparece fuertemente el PTL como una modificación de la proyección TM, especialmente para ingeniería, en donde sí las distancias proyectadas se parecen mucho a las distancias horizontales. Sin embargo, no hay que dejar de lado a los sistemas topográficos que se puedan plantear o, digamos, observar con una estación total, ¿cierto? Esos también deberían funcionar como sistemas de coordenadas horizontales que podrían ser utilizados o que podrían ser combinados con GNSS, por ejemplo.
En el ámbito de los sistemas verticales vamos a tener dos grandes referencias, el geoide y el elipsoide, que plantean primero una vertical física que permite medir lo que se denomina altura ortométrica, y en el caso del elipsoide plantea una vertical matemática que permite medir o, digamos, describir lo que se conoce como altura elipsoidal. Sin embargo, en Chile se trabaja con lo que se denomina cuasi geoide, y plantea, digamos, el origen de las alturas a nivel medio del mar, que se miden a través de la misma vertical física que plantea el geoide, ¿cierto? Es una simplificación del geoide, ¿ok? Con eso ya estamos listos para, digamos, empezar una hora de ingeniería. Entonces, en este caso, la ligazón al marco de referencia podría ser a través de dos formas. Una es poder adquirir un certificado de coordenadas con el IGM. Acá, por ejemplo, tengo uno para un punto en particular donde ellos entregan las coordenadas geodésicas, las coordenadas OTM y la altura elipsoidal, ¿cierto? Estaríamos ligándonos a CIRGAS en este caso. Por otro lado, cuando no exista disponibilidad de puntos en las cercanías del proyecto, perfectamente se podría desarrollar una medición con RTX. RTX es lo que se denomina posicionamiento absoluto y digamos que es de alta precisión. Acá, por ejemplo, yo tengo las coordenadas del IGM, están en época 2016, y hice una observación sobre ese mismo punto, una observación de 24 horas, la cual procesamos con RTX, obteniendo diferencias de algunos milímetros, ¿cierto? Obviamente con el cambio de época correspondiente, pero esto perfectamente podría ser utilizado como punto datum para empezar el control geodésico de una obra de ingeniería, ¿ok? Respecto al posicionamiento absoluto, estamos pensando hoy en día de que es posible hacer posicionamiento absoluto en términos de lo que es RTX, ¿cierto? Hacerlo con GPS, con GLONASS y con Galileo y con Beidou. Con las 4 constelaciones sería posible hacer este posicionamiento absoluto. Se observa de forma absoluta. Esto significa que solamente se requiere un receptor, se obtiene posición geodésica y también la época de la determinación, que es sumamente importante. Si se quisiera hacer monitoreo, por ejemplo, es una técnica que perfectamente podría plantearse para poder hacer la comparación de las diferentes coordenadas a lo largo del tiempo con una alta precisión. Yo les mostré anteriormente cuál era la diferencia que existía, que era de unos pocos milímetros, pero se requiere de correcciones especiales que están disponibles para postproceso y que están disponibles también para tiempo real. Podría hacerse posicionamiento de RTX en postproceso obteniendo una diferencia de algunos pocos milímetros, siempre y cuando se tenga conexión con internet al momento de hacer, digamos, el procesamiento de los datos. Y también se podría hacer posicionamiento de RTX en tiempo real, obteniendo una posición con precisiones de unos pocos de unos decímetros, ¿ya? Respecto, cuando ya tenemos planteado el origen de la red, ¿cierto? Que podría ser con un punto IGM o con un punto que esté calculado con RTX, podríamos hacer la medición de líneas base y poder hacer el ajuste de una red geodésica, en este caso mediante observaciones con GNSS. Pueden ver acá que tenemos una estación activa, una NTR9, que tiene coordenadas según el IGM, y también tenemos otras 2 estaciones activas que permitirían apoyar el proyecto en caso de que esta referencia se pierda. Eso es bastante interesante de poder plantear. Hoy en día el Centro Sismológico Nacional tiene una variedad de estaciones que se puede utilizar de forma abierta y que están desplegadas a lo largo de todo el territorio nacional. Y posteriormente tenemos acá el área de trabajo. Yo planteé 2 puntos acá, 2 puntos pasivos, en donde se instaló un GNSS R4 para hacer observaciones de líneas base, ¿cierto?, a través de una estructura secundaria, ¿ya? En esta red principal hemos obtenido precisiones al 95% de unos pocos milímetros, ¿cierto?, para las posiciones horizontales
y para las posiciones verticales, para las alturas elipsoidales, de no más de 15 milímetros. En términos de lo que es la red secundaria, tenemos estos dos puntos que tienen coordenadas a partir de la red principal y posteriormente se hacen observaciones como una poligonal, ¿cierto? Una poligonal de enlace, en donde ustedes pueden ver acá en este gráfico cuáles son las precisiones que se han obtenido. Estamos hablando de menos de 6 milímetros para las componentes horizontales y menos de 1 centímetro para las componentes de altura, con sesiones de 50 minutos. ¿Ok? Estamos viendo líneas base que no van más allá de 1000 metros o de 1500 metros y haciendo uso de estos puntos fijos dados a partir de la red principal. ¿Ya? Aquí quiero agradecer a MR Geomensura, que son unos colegas que nos proporcionaron estos datos y con los que pudimos hacer gran parte de esta presentación. Por lo tanto, aquí entramos en el posicionamiento relativo. Lo que se hizo fue un estático en postproceso y se mide lo que se denomina una línea base GNSS. Con eso se obtienen las componentes cartesianas geocéntricas, delta X, delta Y, delta Z, y a partir de una posición inicial, ¿cierto?, que puede ser llamada base, se hace el cálculo de las coordenadas a partir de la suma, ¿cierto? Aquí el delta X se suma con la primera posición, el delta Y con el Y de la primera posición y se obtienen, digamos, las coordenadas o mediante un ajuste por mínimos cuadrados, ¿ya? Y digamos que la precisión va a depender de la longitud que tenga una línea base. ¿Ok? Líneas base muy cortas se pueden observar en 5 minutos, en 10 minutos, y líneas base ya de cientos de kilómetros deberían observarse en un par de horas, ¿cierto? O en el caso que se requiera altísima precisión y alta confianza, ya estamos hablando sobre 6 horas, ¿cierto? El producto final de esto es el control tridimensional. Estamos hablando de posiciones tridimensionales a través de las coordenadas cartesianas geocéntricas con gran precisión, y por otro lado también tenemos lo que se denomina el control horizontal. Ese control horizontal está dado mediante una proyección cartográfica. Aquí vamos a tener también el control vertical, pero lamentablemente este control vertical está dado a través de alturas elipsoidales que requieren transformarse a través de un modelo geoidal. Por lo tanto, se requiere de una nivelación geométrica o de algún método de densificación de la componente vertical de gran precisión, porque lamentablemente el modelo geoidal que nosotros manejamos acá en Chile, el GM08 principalmente, no tiene una gran precisión para hacer el cálculo de forma absoluta. Estamos pensando en poder tomar la altura elipsoidal, sumarle una ondulación geoidal y obtener la altura a nivel medio del mar. Eso no resulta con gran precisión. Por lo tanto, hay que contar con un control vertical que otorgue, digamos, la confianza que requiere el proyecto en el cual estamos trabajando. Acá tengo otro caso de estación de uso de estaciones activas. Tenemos un punto en Colchane, si no me equivoco, en donde se observó con un R8 Model 4, 22 horas, 11 minutos y 5 segundos, y tuvimos la capacidad de poder hacer una vinculación con las estaciones de bienes nacionales, con una estación del Centro Sismológico Nacional y también con las estaciones de CIRGAS. Las estaciones de CIRGAS estarían dando la posición, digamos, en términos absolutos, para amarrarse al marco de referencia CIRGAS-CON, y estas de acá actuarían como apoyo, ¿cierto?, en caso de que la referencia se pierda en el proyecto. Esto es súper cómodo y es sumamente, digamos, es de fácil implementación, porque tanto las estaciones de bienes nacionales como las estaciones del Centro Sismológico Nacional están abiertas, digamos, para que las ocupen los diferentes usuarios, ¿ya? Acá está el ajuste de la red. Estamos hablando de un ajuste, yo acá no puse coordenada para estos puntos, esto se conoce como un ajuste libre, en donde simplemente se ve la geometría que tiene la red y estamos hablando de precisiones de carácter centimétrico para este punto, lo cual daría conexión a CIRGAS-CON con una alta precisión. ¿Ya? Resumiendo lo anterior, nosotros con GNSS determinamos coordenadas cartesianas geocéntricas o calculamos, mejor dicho,
a partir de dos grandes metodologías, la metodología absoluta o la metodología relativa. Posteriormente hay un cambio del sistema de coordenadas, pero ojo, el sistema de referencia sigue siendo el mismo. Cambiamos a coordenadas geodésicas para hacer el cálculo de coordenadas horizontales en base a una proyección cartográfica, ya sea UTM o sea PTL. Eso debería tener referencia CIRGAS, ¿ya? Y acá hablamos de una determinación de carácter geométrico. Por lo tanto, tomamos la altura elipsoidal, la hacemos pasar por un modelo geoidal y se obtiene la altura ortométrica usando un modelo geoidal. Y acá tenemos, digamos, el sistema vertical. Esto tiene relación directamente con el mundo físico, pero lamentablemente, como yo les había comentado, esta ondulación geoidal no es de gran precisión, por lo tanto, se requiere de algún método que permita determinar las coordenadas verticales con mayor precisión aún, ¿ya? En ese caso, hablamos de la nivelación geométrica, y acá tengo la misma red que les había mostrado anteriormente, los mismos puntos, ¿cierto? Se nivelaron geométricamente y se ajustó esta red en el Trimble Business Center haciendo uso de los desniveles geométricos. Acá pueden ver cuáles son los desniveles y cuáles son los valores residuales que se obtuvieron posterior al ajuste, y acá pueden ver las coordenadas verticales con su precisión. Estamos hablando de que esta red tiene precisiones al 95%, que van por debajo de los 9 milímetros, o sea, estamos hablando de una red de alta precisión para poder trabajar en ingeniería. ¿Ok? En el ámbito de la nivelación geométrica, bueno, habitualmente se hace con niveles automáticos, pero que no son digitales, y eso trae la siguiente complicación. En el caso de trabajar con niveles que no son digitales, estaríamos utilizando esta parte de la ecuación. Estamos hablando de las lecturas atrás y las lecturas adelante, pero no estaríamos calculando el error instrumental, ¿cierto? Dado que no tenemos medición de distancia. Cuando ustedes utilizan un nivel digital, están midiendo directamente la distancia, ¿cierto? A partir de la medición que se hace o de la observación que se hace a esta mira con código de barra. Por lo tanto, una vez que ustedes determinan el error de colimación que tiene el nivel digital, perfectamente podrían modelar el error instrumental y tener mayor representatividad en el cálculo del desnivel. También, si utilizan un nivel automático no digital, no estarían siendo capaces de manejar la curvatura y la refracción. Si suman esos dos efectos están basados absolutamente en la distancia. Y la forma de poder modelarlo es utilizando un nivel automático digital, ¿ya? En este caso nosotros contamos con el DINI 03, que tiene precisión de 0.3 milímetros por cada kilómetro de nivelación que hace. Otra alternativa para la determinación vertical es el uso de una metodología que nosotros hemos llamado semi-geométrica. Algunos colegas me dicen que es nivelación trigonométrica de precisión, y se basa en lo siguiente: se basa en una estación total servo-asistida. Tienen dos prismas, o un prisma, digamos, que podrían ir cambiando al estilo de una nivelación geométrica. Miden el desnivel con alta precisión usando un sistema de puntería automática, miden otro desnivel también usando el mismo sistema de puntería automática, y con eso obtienen el desnivel entre los puntos. Eso lo podrían llevar a cabo con un itinerario, ¿cierto? Y están obteniendo una precisión que va por debajo de 1 centímetro en, digamos, itinerarios que son bastante largos. Nosotros tenemos un webinar de esto, lo pueden revisar en el canal de YouTube, en donde tuvimos un itinerario de aproximadamente 2 kilómetros y tuvimos cierres que van por debajo de unos pocos milímetros, ¿ya? Respecto a lo que se denomina calibración de obra, estamos pensando ya en que, como tenemos el control tridimensional y el control vertical por un lado, nosotros queremos obtener una solución que permita hacer la transformación de las coordenadas. Por lo tanto, GNSS no determina directamente alturas ortométricas ni tampoco coordenadas topográficas. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un problema.
en ingeniería es sumamente necesario trabajar con las alturas físicas, por lo tanto, habitualmente no se ocupa los usuarios. Hay algunos usuarios que piensan que no pueden ocupar GNSS porque no estarían determinando coordenadas topográficas o alturas ortométricas o alturas a nivel medio del mar con suficiente precisión. Por lo tanto, se necesita determinar parámetros de transformación. Esa es la solución. Y que se necesita puntos con coordenadas en ambos sistemas. Entonces, a eso, en el Trimble Business Center, se le denomina calibración de obra. Debió haberse llamado transformación de coordenadas en realidad, pero bueno, le llamaron calibración de obra para hacerlo más sencillo, más entendible para los usuarios, y vamos a tener calibraciones de obra que son transformaciones de coordenadas 2D, transformaciones de coordenadas horizontales y transformación de coordenadas verticales. ¿Cómo funciona esto? La primera, vamos a tener un sistema, digamos, satelital, en donde vamos a tener un punto y vamos a tener las coordenadas horizontales de ese punto. También vamos a tener un sistema topográfico, por ejemplo, en donde también vamos a tener las coordenadas de ese punto. Vamos a pensar de que vamos a contar con diferentes coordenadas o con diferentes puntos que tienen coordenadas en ambos sistemas, y con eso vamos a hacer el cálculo o el ajuste de los siguientes parámetros. De las traslaciones, son 2 traslaciones, vamos a tener también lo que se denomina ángulo de rotación y factor de escala. Eso se materializa con estas ecuaciones que están acá. Por lo tanto, lo que se hace en el Trimble Business Center es poder hacer el ajuste de estos parámetros de transformación. Son 4 parámetros de transformación que se obtienen con una variedad de puntos y que permiten ser obtenidos mediante el uso de esta calibración de obra. ¿Ya? Aquí pueden ver el factor de escala materializado a través de estos 2 parámetros, ¿cierto? A y B, y también el ángulo de rotación. Por otro lado, también se tiene la calibración vertical, que funciona de la siguiente manera. Van a tener un sistema horizontal, que habitualmente es el sistema satelital, y van a tener la diferencia de las alturas en el sistema satelital, las alturas elipsoidales y las alturas en el sistema topográfico. Con eso se plantea un plano de ondulación que relata, digamos, la diferencia que existe entre el sistema satelital y el sistema terrestre. ¿Ya? Con eso, posteriormente, se modela la ondulación o la diferencia entre el sistema satelital y el sistema topográfico. ¿Ya? Las ecuaciones que se utilizan para eso son las que pueden ver acá. Por lo tanto, digamos, en el software se aplica de forma bastante sencilla. La calibración de obra, entonces, requiere de coordenadas geodésicas. Ustedes importan las coordenadas geodésicas en el Trimble Business Center, luego importan las coordenadas horizontales junto con la altura nivel medio del mar, y con eso estarían obteniendo un informe de calibración. En este caso yo no tengo calibración horizontal porque el sistema horizontal lo tengo configurado con UTM, pero sí me interesa obtener las alturas topográficas en base a una calibración vertical. Por lo tanto, acá estoy haciendo uso de un sistema horizontal que es proyectado, una proyección cartográfica, y estoy utilizando una calibración vertical para obtener las coordenadas verticales, digamos, las alturas a nivel medio del mar, haciendo uso de un GNSS en RTK, por ejemplo. En el Trimble Business Center se aprecia, como pueden ver acá, aquí están los parámetros de calibración de obra, y también en el Trimble Access. Aquí se encuentra configurado un plano inclinado mediante un ajuste vertical. Por lo tanto, en terreno, ustedes podrían estar obteniendo las alturas con referencia al nivel medio del mar, con una metodología de RTK con una alta precisión. Aquí está, por ejemplo, un levantamiento topográfico. Entonces tenemos un origen y ese origen está dado mediante una posición horizontal que viene dada por la red tridimensional, y también una posición vertical que viene dada por la medición que se hizo con la nivelación geométrica. Entonces acá pueden ver el reporte de RTK, ¿cierto? Y pueden ver acá las coordenadas horizontales y las coordenadas verticales, y acá también están las coordenadas tridimensionales que otorga el sistema, ¿cierto? Eso ya lo podrían llevar seteado o configurado con la calibración de obra, ¿cierto?
Entonces, acá estamos haciendo uso de lo que se denomina el posicionamiento relativo, en este caso es GNSS en RTK, también se mide una línea base, pero la gran diferencia con el posicionamiento relativo en postproceso es que hay un envío de correcciones diferenciales que puede ser mediante una radio UHF o que puede ser mediante internet. Entonces, se observa de forma relativa, se obtienen las coordenadas delta X, delta Y, delta Z, en el sistema de coordenadas geocéntricas, ¿cierto? Lo mismo, se necesita una posición inicial y el tiempo de observación, digamos, es función de la longitud de la línea base, pero se necesita el envío de correcciones diferenciales a partir de la base, ¿ya? El cambio de una proyección cartográfica, y acá estaba lo que yo comentaba inicialmente, podemos tener posiciones en UTM, pero haciendo uso del cambio de parámetros de una proyección cartográfica, acá por ejemplo tengo seteado un PTL, podría obtener directamente las coordenadas, digamos, en esta referencia nueva, en este sistema de coordenadas nuevo, quiero decir. Por lo tanto, no es necesario hacer un trabajo nuevo, simplemente se cambia la referencia de la proyección cartográfica o los parámetros de la proyección cartográfica para llevar desde UTM hasta PTL. ¿Ya? El cálculo de un GNSS en RTK, por ejemplo, acá lo que estoy mostrando es una posición de navegación. Acá tenemos una posición por código para los que han usado un GNSS en RTK. Esto se conoce como una posición aquí, ¿cierto? O sea, en terreno ustedes no necesitan conocer las coordenadas para hacer un levantamiento topográfico. Para un replanteo, sí. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de poder hacer el recálculo siempre y cuando ustedes conozcan la posición. Por lo tanto, acá tengo, por ejemplo, 38 centímetros de diferencia entre la posición de código y la posición ajustada en la red, y acá tengo otro ejemplo en donde tenemos 1,70 m. La diferencia no es fija, por la naturaleza que tienen especialmente esta medición, la posición por código. Por lo tanto, en el Trimble Business Center lo que se hace es llevar esta posición de código a la posición, digamos, ajustada a través de la red secundaria en este caso, y se hace el recálculo de las coordenadas, ¿ya? El cálculo de las posiciones en GNSS en RTK es sencillo y digamos que sigue una metodología que es bastante similar a la que yo había mostrado anteriormente. La gran diferencia es que acá yo podría utilizar una calibración horizontal o también una calibración vertical para obtener las coordenadas topográficas. ¿Ya? Estamos hablando por coordenadas topográficas un sistema de coordenadas locales que fue planteado con estación total, o una proyección, digamos, cartográfica cuando solamente hablamos de las coordenadas horizontales. ¿Ok? Acá hay otro caso de combinación con estación total. Por lo tanto, vamos a tener una estación, ¿cierto? Un punto en donde se instala la estación total, y estas líneas verdes son las observaciones que se hacen, y también lo tenemos combinado con un GNSS en RTK. Entonces, por lo tanto, acá, por ejemplo, yo me estoy combinando con una observación terrestre a través de las observaciones satelitales que se hicieron sobre este punto, y aquí también. Eso lo podría llevar mediante una trisección o una estación libre. Entonces, acá están viendo lo que se obtendría a través del Trimble Business Center. Una estación total instalada en un punto que se refiere a dos puntos que tienen mediciones RTK, ¿sí? Por lo tanto, lo que se necesita, como se está calculando en UTM, es que el factor de escala sea calculado en función de la posición geodésica en la cual está la estación total. Esto se hace de forma automática en el Trimble Business Center, ¿ya? ¿Qué reducción se necesita? La reducción desde distancia electrónica, que es lo que mide directamente una estación total. Luego esa distancia electrónica se reduce en distancia inclinada. Luego esa distancia inclinada se reduce a distancia horizontal. Luego pasa a distancia geodésica y finalmente a una distancia proyectada. Si lo ven acá en las ecuaciones, ustedes necesitan temperatura, presión y la constante del prisma para pasar de distancia electrónica a distancia inclinada. Si quieren pasar de distancia inclinada a distancia horizontal, necesitan el desnivel, que se mide con el ángulo cenital. Si quieren pasar a distancia geodésica, necesitan la altura de los puntos y el radio de curvatura. Y finalmente,
cuando quieren pasar a distancia proyectada, se hace a través del factor de escala. Esto, que se ve tan complicado en el Trimble Business Center, es automático cuando ustedes trabajan con estación total, siempre y cuando se configure de una manera adecuada. Ya habitualmente yo sé que se combina mucho GNSS y estación total, ¿cierto? Pero habitualmente no está bien configurado en el Business Center, ¿ok? De esa manera podría haber, digamos, una correcta vinculación de ambas observaciones, ¿ya? Bueno, a lo primero, a la reducción de distancia electrónica a distancia inclinada se le conoce como una corrección atmosférica y también geométrica, ¿cierto? Acá hay una corrección topográfica cuando se convierte a distancia horizontal, hay una corrección geodésica cuando se lleva a distancia geodésica y una corrección cartográfica cuando se lleva a distancia proyectada, ¿ya? Algunas consideraciones especiales. El nombre de los trabajos debe tener un nombre que guarde relación con alguna codificación. Por ejemplo, he visto que ponen nombre como prueba o un nombre con el nombre del operador, ¿cierto? Pero eso no sirve cuando tienen un trabajo que es grande. Por lo tanto, lo mejor es poner la fecha, ¿cierto? Y en el caso que tengan múltiples controladores, la fecha y el nombre del operador, ¿cierto? O un identificador especial. El nombre de los puntos, esto es vital. Habitualmente me he encontrado con trabajos que se hacen con varios controladores y en un controlador tienen el punto 1 y en otro controlador también tienen el punto 1, entonces no puede descargarse de una forma sencilla. Por lo tanto, yo la sugerencia que doy es que en el nombre del punto ustedes puedan poner el nombre del trabajo con un guión, ¿cierto? Y con el número correlativo, ¿ya? Lo otro es que el código no es el nombre, el código dice relación con una codificación topográfica. En el nombre es súper importante dar el nombre que corresponde porque de otra manera no puede hacer la vinculación del GPS con la estación total, porque si se está midiendo un mismo punto, tanto con GPS como con estación total, tiene que estar midiendo exactamente en la misma posición, ¿cierto? En la misma posición geodésica, pero también bajo la misma topología. Cuando se cambia el nombre, hay un trabajo de edición adicional en el Trimble Business Center que quita un tiempo, digamos, como para poder hacer el trabajo de forma más productiva, ¿ya? Bueno, eso es lo que tengo para hoy. Les agradezco mucho por el tiempo. Vi que hubo algunas consultas. Si hay más consultas, pueden escribir acá al correo que está en la pantalla, ariel.silva@geocom.cl, o también al correo de soporte@geocom.cl. Y quiero aprovechar la oportunidad para dejarlos invitados al siguiente webinar. El próximo webinar se llama Uso de escáner láser en proyectos subterráneos. Este webinar lo va a hacer mi colega David Santos. Es el 17 de noviembre a la misma hora y va a tener una agenda que es sumamente interesante. David es especialista en escáner láser, tiene mucha experiencia con los productos de Rigel y también con los productos de Trimble, entonces sería interesante si alguien estuviera interesado en participar en el webinar que pudiera inscribirse de la misma forma que lo hizo para este. Les agradezco por el tiempo, muchas gracias y insisto, si hay cualquier consulta podrían escribirme si lo consideran adecuado. Muchas gracias.